Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo especial para todos los empresarios afiliados que se conectan en este momento a esta capacitación que tenemos con la doctora Cecilia. Ella es una consultora que hace parte de nuestro equipo de trabajo y que está disponible para que ustedes como empresarios puedan agendar luego de esta capacitación un espacio. Ella trabaja la formación dual, el programa de formación dual en propiedad intelectual, y lo que hacemos es que durante 3 sesiones, cada una de 3 horas, ustedes pueden tener el acompañamiento en todo el proceso de registro de marca por parte de ellas. Hoy tenemos una capacitación muy importante y son los pasos para el registro y protección de marca. Tengo el gusto de presentarles a Cecilia. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual y estará hoy con nosotros en este tiempo explicándonos la importancia de ese registro de marca, la diferencia que hay cuando tenemos pues un nombre y cómo es ese procedimiento y costos que se tienen que hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, a todos bienvenidos. Esta capacitación queda grabada para que ustedes puedan luego volverla a revisar. Y quiero recordarles que para nosotros es muy importante, primero, que no prendan sus micrófonos, que siempre los mantengan en silencio y que las preguntas que ustedes tengan puedan hacerlas en el chat y nosotros al final de la intervención de Cecilia vamos a hacer las preguntas a ella. Entonces, no siendo más, bienvenidos a todos los afiliados y Cecilia, bienvenida, puedes dar inicio a tu capacitación. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la invitación para compartir este espacio con los empresarios. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a, vamos a entrar en materia. Desde desde el Círculo de Afiliados de la Cámara desarrollamos la actividad de la formación dual para hacerle el acompañamiento a los empresarios, digamos que desde un espectro más amplio, no solamente el tema de marcas, sino el tema como tema paraguas, por decirlo de alguna manera, que es la propiedad intelectual. Uno de los puntos de más interés y de mayor sensibilidad, sin duda, para los empresarios de Armenia y del Quindío ha sido y es el tema de las marcas. En este tema, pues hay un interés reiterado. Entonces vamos a hacer, les propongo un repaso general sobre qué es la propiedad intelectual, qué otros aspectos podrían ser de interés para ustedes dependiendo del sector y del tipo de negocio que desarrollen y para posteriormente centrarnos y concentrarnos en el tema de marcas, requisitos, procedimientos, costos y específicamente cómo desarrollamos el acompañamiento desde la Cámara de Comercio para que el empresario pueda lograr su meta final, que es registrar la marca, ¿cierto? Registrar sus marcas. Entonces, vamos a comenzar indicando pues, que la propiedad intelectual es un rama de estudio netamente jurídico. Digamos que acá nos vamos a centrar muchísimo en la protección a nivel jurídica y no tanto, por ejemplo, en los componentes más publicitarios o de mercadeo que pueden tener los signos distintivos como las marcas. Entonces, la propiedad intelectual entendida como una rama de legal, una rama del derecho, apunta a establecer los elementos para proteger temas como derechos de autor, creaciones, innovaciones tecnológicas. Entonces, de esta rama se desarrollan también las patentes, la protección de diseños y la protección del derecho de autor visto como obras, folletos, revistas, todos los contenidos que son, digamos, un poco más del orden, no necesariamente literarios, pero sí como esos contenidos o contenidos que uno comúnmente ubica en libros, en presentaciones, en folletos, etcétera. Hay un punto muy importante que también ha sido de preocupación para los empresarios y es la protección de información sensible. Muchas veces los empresarios manejan unas bases de datos con información comercial muy importante o tienen vinculación de empleados, ya sea con contratos laborales o contratos de prestación de servicios que son empleados
o colaboradores que les manejan y están en el día a día en contacto con información muy sensible. A veces el empresario solo se da cuenta de la sensibilidad y de la delicadeza de esa información en el momento en el que su colaborador se le va a ir y en sus archivos se les lleva la base de datos de los clientes, la base de datos de precios, la base de datos, etcétera. O sea, hay una serie de información privilegiada, se le denomina así, información privilegiada, que también es importante y que se puede eventualmente proteger a través de la propiedad intelectual. Como les decía, ¿qué nos incluye? Qué podemos proteger? Pues todo tipo de publicaciones, software, marcas. Es decir, hay una gama amplia de desarrollos de innovación que son producto del esfuerzo del empresario y que el derecho y la propiedad intelectual nos da diferentes categorías jurídicas para protegerlos, que básicamente está encaminado a proteger ¿qué? Exclusividad, ¿cierto? Y eso eso se hace a través de procedimientos que van encaminados a que el empresario logre tener la propiedad, la titularidad sobre esos derechos. Entonces, no son derechos como tener derechos sobre una casa, sobre un carro, que son bienes tangibles, se les denomina bienes intangibles, pero son bienes que además el empresario una vez los tiene registrados, entran a su contabilidad, pueden ser objeto de estimación económica y en esa medida también son bienes sobre los que se pueden realizar transacciones, es decir, hoy yo tengo mi marca registrada, hoy yo tengo un software que yo desarrollé en mi empresa y yo lo registré a mi nombre, o hoy yo tengo el diseño de un mueble muy bonito y lo registré, o de un aparato innovador en la industria metalmecánica y lo registré, y ese registro me da a mí el derecho y la posibilidad de negociar sobre ese derecho frente al que a mí me dieron la propiedad, ¿cierto? La titularidad. Entonces, tenemos, perdón, me devolví. Tenemos pues que hay una gama amplia de, de desarrollos sobre los que el empresario puede obtener una protección jurídica. Como les decía, se les denominan comúnmente activos intangibles porque no son como la casa, el carro, la ropa, pues que uno coge y físicamente los ubica, porque son títulos que le otorga a uno de propiedad o titularidad que le otorga a uno la autoridad competente. Ya más adelante vamos a ver quién es la autoridad competente en Colombia para que le reconozcan a uno como empresario en esos derechos. Entonces, los dominios de Internet, por ejemplo, los empresarios, generalmente el empresario protege su dominio de Internet y no se da cuenta, sino hasta de pronto cuando lo deja vencer y otro se lo coge, que eso también hacía parte de los activos intangibles de propiedad intelectual que es necesario proteger para la identificación adecuada de sus negocios. Entonces, aquí en esta slide que están viendo, digamos que se recoge lo que les estaba comentando anteriormente, o sea, las categorías con las que comúnmente conocemos lo que se protege a través de la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, marcas, dominios de Internet, voy a hacer una breve recapitulación, los libros, los trabajos musicales, los videos, el desarrollo de software, las bases de datos que desarrollan empresarios con información privilegiada, o sea, no se trata de una base de datos simplemente de un inventario de lo que tengo en mi almacén, tienen que ser bases de datos con una construcción y con una información de contenido que sea protegible. Y la información comercial, o sea, eso va desde listas de clientes hasta órdenes de pedido, hasta, bueno, en fin, una gama amplia de ese tipo de información. Generalmente este tipo de categorías, las marcas, las patentes, ¿qué busca? ¿Cuáles son los valores agregados que el empresario adquiere al obtener la titularidad? Pues es, digamos, la exclusividad primero sobre cómo se identifica en el mercado, que haya una claridad sobre el origen empresarial. O sea, a nosotros nos dicen Coca-Cola y todos sabemos quién produce Coca-Cola, cuál es el producto Coca-Cola. Entonces, el ejemplo que les pongo es un poco para que podamos visualizar
digamos, esa utilidad, ¿cierto? La utilidad de la marca es básicamente un posicionamiento y un reconocimiento en el mercado y lleva asociados unos valores, generalmente lleva asociados unos valores. Las marcas desarrollan a su alrededor unos valores que son los valores con los que se ha preocupado el empresario de construir su negocio. Entonces, generalmente tenemos, me voy a devolver un segundo, tenemos diferentes valores dependiendo de cuál sea el sector en el que se está desarrollando el negocio del empresario. Para entrar un poquito más en materia legal, solamente a título de información, en Colombia nos rige la decisión 486, que es una normativa de nivel andino, comunidad andina, o sea, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, tenemos la misma normativa a nivel de protección de propiedad intelectual. Eso nos incluye las marcas y todas las otras categorías que les acabo de describir de manera general. Y la decisión 486 incorpora normativa internacional, porque en el tema de marcas y en el tema de propiedad intelectual, la normativa es internacional, son tratados internacionales que Colombia ha ido incorporando a la legislación nacional. Ahí en el slide están viendo pues una información general que la traigo solamente a título de eso, informativo, porque sé que el interés pues, de ustedes como empresarios realmente es un interés mucho más práctico y mucho más de información de contenido, eso, práctica. Vamos a entrar en materia en el tema de marcas. Yo me voy a centrar en el detalle de las marcas, no obstante, como bien lo dijo Lina al inicio, si hay preguntas sobre o quieren detallar sobre alguna de las otras categorías de propiedad intelectual, lo podemos hacer al final de la charla o en una sesión pues aparte que ya agendemos a través de la oficina de afiliados, ¿cierto? No hay ningún problema porque soy consciente de que hicimos un repasón pues muy general sobre las otras categorías y que pueden surgir preguntas con necesidad de profundizar un poquito, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos al tema de marcas. Las marcas, sin necesidad de ser empresario o publicista, digamos que el neto consumidor, como puedo ser yo, pues vive en un mundo de marcas. O sea, uno desde que se levanta básicamente está en contacto con la leche que usaste para el desayuno, fue una elección previa que hiciste cuando fuiste a hacer mercado y te decantas por la marca X o Y, lo mismo el café, la ropa que te pones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están incorporadas en nuestra vida, vivimos en un mundo de libre mercado, de consumo, en donde la única manera de identificar los productos es a través de eso, de signos distintivos. ¿Y por qué les hago el énfasis en la palabra signos distintivos? Porque yo quisiera transmitirles a ustedes que es muy importante que el empresario tenga la claridad de que el signo con el que se identifica en el mercado no necesariamente es una marca. La marca, para que un signo se pueda denominar marca, tiene que ser un signo registrado. Registrado, el registro lo otorga a nivel Colombia una entidad que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso supone hacer un procedimiento previo por parte del empresario para obtener ese registro. Ahora, que también tengamos claro que nada en Colombia nos dice que sea un mandato legal tener la marca, tener el signo registrado como marca para poderlo usar en el comercio. O sea, en el comercio, en el día a día, nos encontramos muchísimos signos distintivos utilizados por empresarios de diferentes sectores, del sector hotelero, de los restaurantes, de la ropa, de la marroquinería, etcétera. Signos que se utilizan legítimamente en el mercado para identificar el producto o el servicio de que se trate y que no necesariamente es una marca registrada. Pero ya vamos a ver cuál es la ventaja de tener la marca registrada y ese valor agregado que se obtiene y esa herramienta en la que se convierte para, digamos, un crecimiento de negocio eh, de más largo alcance al que puede ser tener un negocio o un desarrollo empresarial apenas en sus inicios, ¿verdad? Entonces,
Importantísimo también hacer una claridad en este momento, y es que va asociado a lo que les estaba comentando previamente, y es que no, si bien no es obligatorio, ni a mí como empresario me pone en una situación, digamos, ilegal el que el signo distintivo con el que yo estoy en el mercado no esté registrado. Es decir, yo puedo producir la ropa marca Cecilia, le pongo le pongo la etiqueta Cecilia, mi local se llama Cecilia, y nada de eso está registrado, y eso no me quita absolutamente ningún tipo o no me resta ningún requisito legal. Es decir, les reitero, no es obligatorio tener los signos distintivos registrados para estar en el comercio. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante que también quiero que se lleven de esta charla? Los empresarios eh, eh, se preocupan muchísimo y de manera legítima por estar legalizados frente a lo mercantil, ¿cierto? Frente al registro mercantil, que es lo que todos ustedes ya hicieron para ante Cámara de Comercio, ya sea si son personas naturales comerciantes, si se operan a través de una figura societaria, llámese SAS, llámese anónima, llámese limitada. Es decir, toda esta legalización que el empresario hace y formalización que el empresario hace de frente al registro mercantil, que para nosotros en el Quindío se hace ante la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, el formalizarse. Es un procedimiento que yo denomino ante lo mercantil. Ahora, ¿qué suele pasar? Y que como cuando el empresario hace ese registro ante lo mercantil, se registra con un nombre, ¿cierto? Y generalmente ese nombre es con el que se está desarrollando sus negocios. Suele pasar que en la cabeza nos queda a nosotros que con esa formalización ante lo mercantil, mi nombre, que eventualmente es la misma marca de mi ropa, de mi hotel, de mi zapato, de mis pasteles, de mi comida, de mi restaurante, suele pasar que creemos que ya está protegido como marca. Entonces yo quisiera establecer esa diferencia, que si bien son dos, digamos, caminos que van paralelos y que son muy importantes, porque la formalización ante lo mercantil es vital y fundamental para que un negocio se pueda desenvolver, desarrollar, expandir. Eh, el registro y la protección de la marca o del signo distintivo va paralelo y no necesariamente se cruzan. ¿Cuándo suelen cruzarse? Y en eso tengo que ser también, suelen cruzarse cuando el empresario, yo he tenido casos de, de empresarios de nuestro sector, de afiliados, donde me dicen, Cecilia María, pero ven, es que yo llevo 26 años formalizado ante la Cámara de Comercio, ¿cómo así que yo no tengo registro? ¿Cómo así que yo no tengo derecho sobre mi marca? Entonces, por eso les reitero la diferencia, porque evidentemente hace 26 años usted se formalizó ante lo mercantil, pero se nos olvidó un detalle, y es que el registro de la marca, para tener la exclusividad sobre la marca, había que hacerlo ante otra instancia, eh, digamos, ante otra autoridad o ante otra instancia del Estado, que es la superintendencia. Entonces, al formalizarse en lo mercantil, que es además obligatorio, que se hace ante Cámara de Comercio, que le da la legalidad al empresario para actuar y hacer todo su desarrollo comercial, ¿cierto? Al hacer ese registro, no necesariamente se protegió la marca como tal. Es más, muchas veces los registros ante lo mercantil no son idénticos la marca. Yo me puedo llamar Cecilia María Ocampo SAS, ¿cierto? Y dedicarme al sector de la marroquinería, y resulta que mi almacén y mi marca de mis cinturones, mis carteras, mis zapatos, etcétera, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir de marroquinería, pues se llama Vélez. Perfectamente legítimo, porque es que las marcas son una cosa, es más, generalmente los conglomerados empresariales o las empresas tienen tienen una razón social X, y dentro de su portafolio de marcas hay 50 marcas. O sea, para ponerles un ejemplo clarito, Nestlé. O sea, que Nestlé es una compañía.
¿Y qué marcas tienen Nestlé? Pues todas las que a ustedes se les ocurran. Nestlé tiene la marca Milo, que todos conocemos, Nestlé tiene la marca de chocolates Kit Kat, Nestlé tiene la marca, es decir, el Nescafé de Nestlé, bueno, todo un portafolio de marcas que nada tienen que ver con su registro mercantil. Porque Nestlé, ante lo mercantil, seguramente se llama Nestlé, en Colombia se llamará, no sé, Nestlé sucursal Colombia SAS, cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, entonces, mmm, sentada esa diferencia, vamos a avanzar. Las marcas, una vez se registran, el empresario adquiere la exclusividad, eso le da el derecho a defender su marca contra usos de terceros, que generalmente son competidores del mismo sector, que intentan, o si no utilizar una marca igualita, entonces utilizar una marca muy similar para confundir los orígenes empresariales. En el Quindío hemos tenido varios casos de los empresarios que hemos atendido a través del círculo de afiliados, que me han consultado y me dicen, venga, no quiero poner ejemplos concretos porque me da pena con los empresarios, pues si no sería ético de mi parte acá ponerlos, pero sí, digamos, me recuerdo claramente que en un hotel tuvimos un caso como de me están llamando a preguntarme que si les reservo en tal cosa y resulta que están pensando que yo no estoy en Armenia sino en tal parte porque en internet figura tal hotel en tal otra parte y resulta que no, que ese nombre soy yo y yo llevo 15 años. Y bueno, entonces ahí empieza toda una búsqueda de, pero ¿por qué se llaman igual? ¿Están registrados? ¿No están registrados? O caso contrario, que también nos ha pasado, y es que hemos tenido casos de empresarios que nos consultan y nos dicen, oiga, me llegó esta carta de un fulano en Cali o en Medellín que me dice que yo le estoy haciendo uso indebido de la marca de la que él es titular. Y nos ponemos a revisar y efectivamente el empresario del Quindío no tiene registrada su marca, no necesariamente con mala fe se le ocurrió utilizar una igual o idéntica al del otro personaje, y resulta que el otro personaje situado en Cali, un familiar pasó unas vacaciones en el Quindío, se dio cuenta que tenían una marca igualita a la de su familiar y fue y le dijo, oiga, me encontré en el Quindío que están usando esta marca igualita a la suya. ¿Aquí qué pasa? Entonces llega la consulta del empresario. ¿Qué hago? Tengo mi negocio hace 5 años, tengo elementos de publicidad, tengo los talonarios de facturación, todo con esta marca, y aquí hay un tercero, un personaje que me está diciendo que la tengo que quitar porque la tiene registrada. Y nos vamos a mirar y efectivamente el señor de Cali, X, como se llame, la tenía registrada y nos toca empezar a hacer todo un desmonte de registro de marca con las consecuencias pues de comerciales, económicas y de imagen que eso tiene, porque digamos que si es un negocio, como nos pasó, que lleva 5 años identificándose con una marca X, pues ustedes saben que hacer la transición de una marca a otra implica no solamente es el costo, digamos, económico como tal de cambiar todo, sino el costo también reputacional y de imagen. Es volver a decirle al público, a los clientes, venga, ya no me llamo X, sino que ahora me llamo Y, me tocó cambiar la marca, ¿cierto? Entonces, casos así también hemos tenido. Entonces, digamos que ese registro y esa garantía de exclusividad que uno puede obtener a través del registro de la marca, pues lleva asociada esa facultad de proteger la marca de terceros y de que de usos de marcas iguales o similares que confundan al público consumidor sobre la marca, y pues se vuelve la base para el desarrollo del negocio, como les decía, del negocio en el sector en el que nos estemos desempeñando. Las marcas históricamente, dependiendo de cuál sea el enfoque que quiere dar el empresario, pues nos transmiten diferentes cosas. Ahí les pongo unos ejemplos en la presentación. Mm, Uno habla y generalmente transmiten y traducen lo que el empresario ha querido impregnarle a la marca, ¿cierto? Hay empresarios, digamos, se mueven en unos sectores de no, yo me muevo en un sector innovador, de aventura, para un público más joven o
yo me muevo en un sector en donde mi interés es capturar público, digamos, de una edad un poco más madura, que estén en proyectos como de asentarse, más seguridad. Bueno, en fin, las marcas tienen valores asociados y de ahí la importancia que el empresario asegure esa marca a su favor y que el desarrollo empresarial y todo el esfuerzo que hace, pues lo pueda construir y lo pueda proyectar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ahí les pongo diferentes ejemplos que generalmente a uno se los mencionan y uno inmediatamente hace asociaciones de valores, de características. Johnson y Johnson a ustedes les traduce ternura, suavidad, uno piensa en Rolex o en perfumería fina y pues lo asocia a lujo, a cierto nivel adquisitivo, si uno piensa en la marca, en el sello de paisaje cultural cafetero, que es tan nuestro, pues del eje cafetero, piensa en café, piensa en tradición, piensa en esfuerzo, bueno, en fin, ejemplos hay muchos acá, unos pocos como para que visualicemos de una manera más clara todas estas características asociadas a las marcas. Voy a pasar un poco por encima de esto porque ya estábamos, ya lo he recalcado y son como esos valores y las ventajas que se obtienen de que el empresario asegure la marca a su favor, la titularidad de su marca. Y bueno, no sobra también decirles que las marcas son activos que mundialmente, internacionalmente están valorados. Las marcas más fuertes a nivel internacional están valoradas por miles de millones de dólares y sus empresas, las empresas titulares, hacen grandes esfuerzos a nivel mundial por la defensa de las marcas. Todas estas empresas y sus respectivas marcas que ustedes ven ahí en la lista tienen programas de protección de marcas muy fuertes, están en los territorios mirando quién los copió, quién los imita, ejerciendo acciones de defensa, mandando cartas de requerimientos por uso indebido. Es decir, el esfuerzo del empresario, una vez su marca se posiciona por mantenerla exclusiva, pues son esfuerzos muy grandes y eso permite que las marcas se posicionen y sean valoradas en sumas muy, muy cuantiosas. Les voy a contar, este slide es un slide, como denomino yo, muy ladrilludo, porque tiene toda la información de requisitos para el registro de las marcas, que es una información que es muy jurídica y es, digamos, en lo que nos centramos en la formación dual, es poderle transmitir a ustedes como empresarios de una manera muy didáctica cuáles son los requisitos que su marca tiene que tener para que podamos llegar a un registro. Y generalmente, en la medida en que vamos explicando cuáles son esas características, el empresario mismo va cayendo en cuenta. Y me ha pasado justo en 2 casos recientes que empezamos a analizar cuáles eran los requisitos jurídicos y el mismo empresario dijo, ay, de pronto no voy a cumplir por tal y cual cosa. Entonces, digamos que hay unos requisitos jurídicos respecto de distintividad y respecto de características de la marca que analizamos, porque no, digamos, y hay cosas que son muy básicas, es decir, si a mí un empresario viene y me dice es que quiero registrar Bossi porque estoy produciendo zapatos y esa marca me gusta, pues es obvio que la marca Bossi es conocida a nivel nacional, que es una marca para zapatos y que no vamos a obtener, no vamos a ser exitosos en un registro ante la superintendencia si me voy a pedirle a la superintendencia que hagamos un registro de la marca Bossi para zapatos, ¿cierto? Entonces, esas digamos que son las más obvias y las más evidentes. ¿Por qué? Porque la superintendencia a mí me va a poner una talanquera y me va a decir, qué pena Cecilia María, su marca ya lo que usted quiere registrar como marca ya lo tiene otro. Y yo no le puedo restar ni quitar derecho a ese otro personaje que ya tiene la marca Bossi, ¿cierto? Y hacemos un análisis de las características con las que debe cumplir ese signo para que pueda ser registrado como marca. Básicamente, digamos que dadas las herramientas y puestas las herramientas sobre la mesa
de cuáles son las características con que debe cumplir la marca. Lo que intentamos hacer es un ejercicio previo que nos dé las mayores posibilidades de éxito en el registro que vayamos a adelantar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que a mí la ley y la norma y la superintendencia me exigen unos requisitos, pues la debida diligencia que nosotros como empresarios debemos hacer y a lo que los acompañamos desde la Cámara es a chequear que esos requisitos yo los puedo cumplir. ¿Para qué? Para lo que les decía, garantizar éxito y además, como el registro de la marca supone una inversión económica que no es reembolsable, porque si en el momento en el que solicitamos la marca se le paga a la superintendencia un monto por tasas oficiales, si somos exitosos, maravilloso, perfecto. Si no somos exitosos en el registro, esos son tasas oficiales que el empresario no se le reembolsan. Entonces intentamos hacer un ejercicio previo o intentamos no, lo hacemos. Ojo, eso no quiere decir que no se pueden presentar, eh, digamos, obstáculos en el procedimiento. O sea, uno hace su debida diligencia al inicio para garantizar las mayores probabilidades de éxito. Estamos hablando de eso, de verificar si se cumplen los requisitos, cuál es la categoría en la que se debe hacer el registro. Los registros, el mundo de las marcas está dividido en 45 categorías y dependiendo del sector de productos o servicios en el que cada uno de ustedes se mueva y se desenvuelva, debemos encuadrar la marca en una de esas categorías y ahí procedemos a la solicitud del registro. La solicitud del registro hoy en día se hace en línea. La Superintendencia de Industria y Comercio se ha modernizado muchísimo, tiene una plataforma en línea que es muy, muy eficiente y además promueve que los trámites y que los procedimientos se adelanten en línea y los promueve ¿cómo? Dando un descuento frente a las tasas oficiales. Entonces, eso es un incentivo para hacerlo en línea, ya no es como antes que a uno le tocaba ir con su carpetica, con el logo de la marca, hasta la ventanilla en Bogotá y radicar allá, no. Eso, hoy en día todo lo hacemos en línea y, y se pagan en el momento en el que se radican la solicitud ante la superintendencia, se pagan las tasas oficiales. Hoy en día solicitar el registro de una marca en una clase. O sea, cuando yo digo una marca en una clase, ¿a qué me refiero? Les pongo el ejemplo concreto. Voy a registrar Panadería La Suiza, ¿cierto? Entonces yo tengo la panadería donde atiendo gente, que es una cafetería, restaurante, eso es un servicio de clase 43, pero además también vendo panes y bizcochos con la marca La Suiza. Entonces yo voy a registrar, en ese caso el interés del empresario estaría enfocado en dos clases. Uno, la del servicio, que es la cafetería y restaurante para atención directa al cliente, y la otra, la del producto como tal, que yo puedo vender en mi panadería, en otras panaderías, en grandes cadenas, etcétera, con la palabra La Suiza, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de dos registros, uno en clase 43 y otro en clase 30 para productos de pastelería. Entonces, el costo, que no se me olvide, el costo, los costos de tasas ante superintendencia. Una marca en una clase está por el orden de 1.100.000 pesos, lo que hay que pagarle a la superintendencia por parte del empresario en el momento en el que presentamos su solicitud de registro de marca. Cuando los empresarios están en capacidad de acreditar su condición de MIPYME, o sea, micro, mediana, pequeña, micro y mediana empresa, la superintendencia otorga un descuento del 25% sobre el valor que les acabo de indicar. Los valores se cancelan ante la superintendencia con una transferencia como si estuviéramos pagando la luz por internet, una transferencia PSE que puede ser con cargo a una cuenta corriente, a una cuenta de ahorros, incluso a una tarjeta de crédito. Y el procedimiento se demora más o menos entre 7 y 10 meses. Desde la Cámara los acompañamos a el examen previo, eh, brindamos las herramientas para que el empresario esté en capacidad de crear su usuario ante la superintendencia. Con ese usuario va a poder consultar en qué va su trámite. Presentamos la solicitud de registro de marca
y hacemos un acompañamiento, ya no, digamos, en, en, eh, en, en en reuniones porque no se requiere, sino hacemos un acompañamiento en la vigilancia del trámite, de manera que si se presenta cualquier novedad dentro del trámite, pues estamos ahí para ayudarlos a resolverlo y atenderlo ante la superintendencia. En este slide que están viendo, les presento las diferentes categorías de marcas que se pueden registrar. Uno generalmente las marcas no solamente las asocia a una palabra, sino también a una imagen, a un diseño, a un logo. Entonces, esos elementos que integran una marca, tanto de palabra como de diseño, de logo, son registrables de manera conjunta o de manera independiente. Acá, por ejemplo, les doy un ejemplo. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz es el loguito que ustedes están viendo ahí como marca figurativa. Ese loguito como loguito solo ya es una marca. O sea, yo no puedo sacar una línea de carros que yo me invente y ponerle ese logo porque Mercedes-Benz va a venir y me cae. Ahora, Mercedes-Benz como palabra también es una marca registrada y esa hace parte de las marcas denominativas que son solo palabra. Y pues tenemos diferentes marcas. No sé si sabían que, por ejemplo, la botella de Ponimalta, que es tan tradicional y tan característica, es un diseño que está registrado como marca. El color de la manzana Postobón, por ejemplo, también está registrado como marca. Existen marcas incluso de táctiles, la superficie de la botella de Old Parr, que para los que les gusta el whisky y conocen la oferta en ese mercado saben que la botella de Old Parr es una botella corrugadita por encima. Esas son características, es una característica muy especial. Es decir, yo no puedo sacar pasado mañana ni un licor ni un whisky en una botella que tenga ese diseño corrugadito, porque resulta que a Old Parr se le ocurrió registrar eso como marca y efectivamente le consiguieron el registro. Digamos que esas son unas marcas un poco más atípicas a lo que generalmente conocemos. Generalmente, pues, nos movemos en un mundo de marcas que tienen diseño y palabra, ¿cierto? Entonces, Juan Valdés es una marca registrada como palabra y Juan Valdés mixta, o sea que sería la marca que incluye los dos componentes, la palabra la silueta de Juan Valdés a un ladito, como todos las conocemos cuando pues vamos a los cafés Juan Valdés o compramos el café Juan Valdés. Esa es una marca que integra las dos cosas y generalmente en el mundo en el que nos movemos, como les decía, pues tenemos esa combinación de los dos elementos que se protegen. Entonces, eh, bueno, yo creo que con esto eh, terminamos por el momento. Ah, no, antes de que terminemos y pasemos a las preguntas, me parece bueno, porque es muy ilustrativo ponerles este ejemplo, y este ejemplo apunta a intentar explicar un poco más claramente. Yo lo manejo en el día a día, pero para las personas que no estamos acostumbradas al sistema de marcas, pues a veces como que cuesta un poquito más de trabajo entenderlo. Lo que les comentaba inicialmente de las 45 categorías. El mundo de las marcas está dividido en 45 categorías y cada una de esas categorías me encierra un conjunto de productos o servicios en particular. Y esas categorías a qué apuntan, a que yo, por ejemplo, puedo tener la marca Bossi, vuelvo al ejemplo, para productos de marroquinería y resulta que otro señor registra la marca Bossi para un software, por decir algo, o para un medicamento para consumo humano. Esos dos registros pueden coexistir siendo el mismo signo. Son dos marcas registradas para diferentes productos y son de propiedad de diferentes titulares. Y les pongo un ejemplo que es el que tiene este slide de la presentación, que conocemos todos en el día a día. La marca Corona. La marca Corona tiene 4 registros distintos, son 4 personajes titulares propietarios
de cada una de esas marcas. Y es la misma, es el mismo signo distintivo, pero ojo la diferencia. Uno es la marca Corona para cerveza, la otra es la marca Corona de la Nacional de Chocolates para chocolate de consumo humano, la otra es la marca Corona para zapatos y la otra es la marca Corona de los baldocines. Entonces, ¿qué sucede y por qué concede ese registro la superintendencia? Ustedes me van a decir, venga, pero no se contradiga, porque es que usted dijo antes que la misma palabra no la pueden tener dos personas. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la excepción de la regla? Que aquí la misma marca la tienen diferentes personas para productos que no tienen conexión entre ellos, ¿cierto? El que va a ir a comprar chocolate Corona no se confunde y coge una cerveza, ¿cierto? Cosa diferente es si yo en el mismo estante del supermercado voy por mi chocolate Corona y al lado veo el chocolate Coronita y digo, ay, y le echo mano al Coronita y llego a la casa y me doy cuenta de, ay, pero si yo lo que quería comprar era Corona, ¿será que es que ahora la Nacional de Chocolates está produciendo el mismo? Ahí empieza la confusión en el consumidor, que es a lo que le apunta que la marca proteja, que no haya confusión en el consumidor, que el consumidor pueda tomar una decisión sin confundirse de cuál es su origen empresarial. En estas cuatro marcas que son el mismo signo, ustedes o podemos pues evidenciar que esa confusión no se da, ¿cierto? Porque no hay conexidad entre los productos. Entonces, con esto creo que hemos hecho un barrido, espero haber brindado una información pues que les sea útil. Estoy abierta a las preguntas que tengan. Cecilia, bueno, buenas noches, gracias por tu intervención. Mientras yo te hago una pregunta, porque en el chat no tenemos preguntas en este momento, si por favor los empresarios tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Yo quiero preguntarte que nos cuentes a todos los empresarios cuáles son las tres fases del programa de formación dual, es decir, cómo arrancamos como con esas tres fases, porque si alguno de los empresarios que está acá conectado desea solicitar una consultoría con Cecilia, lo puede hacer. Son tres fases y cada una es de 3 horas, o sea que van a tener un acompañamiento por parte de ella de 9 horas. Incluso cuando pasa el tiempo y se presenta en algún momento algún requerimiento por la super, también Cecilia está atenta en ayudarles a contestar. Entonces yo sí quisiera como que ellos supieran bien esas tres fases de qué temas se componen. Claro que sí. Bueno, las tres fases se las voy a describir de la siguiente manera. Nosotros comenzamos, pues, una primera fase es una fase de conocimiento, de sentarnos a explicarles cuál es el alcance de la formación, de la capacitación en formación dual, que el empresario me cuente un poco a qué se dedica y cuál es su preocupación y por qué le sonó acceder al acompañamiento a través de la formación dual. Entonces ahí empezamos a identificar cosas concretas. Entonces, por ejemplo, el tema de la marca. O, por ejemplo, el tema de que un empleado se me fue con la lista de clientes o con las recetas que yo tenía. Entonces ahí empezamos a encauzar y a identificar cuál es la necesidad. Para el tema de las marcas específicamente, entonces hacemos un diagnóstico, o no solo de las marcas, cualquiera, hacemos un diagnóstico. Bueno, su preocupación es esta, su problema es este, o la dificultad, o por qué se le ocurrió, y hacemos un abordaje un poco más desde lo teórico, digamos. Es decir, si el problema son las marcas, básicamente lo que comenzamos a aterrizar es un poco lo que yo les acabo de contar de las marcas. La parte teórica, bueno, listo, tenemos este problema, entonces lo que tendríamos que hacer es esto y esto, y es brindar un poco las herramientas en esa primera fase al empresario para que el empresario conozca el contexto normativo y teórico en el que nos estamos moviendo, ¿cierto? Entonces, una vez identificamos la problemática, el paso siguiente es identificar cuáles van a ser los caminos para resolver esa situación. En el caso concreto de las marcas, entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer una búsqueda de antecedentes, hay que hacer toda la parte previa que les comentaba para garantizar que va a haber éxito en un registro. Entonces hacemos
hacemos un tutorial de cómo se hacen las búsquedas en la superintendencia, en la base de datos de la superintendencia. Hacemos en tiempo real las búsquedas porque la plataforma permite que se hagan las búsquedas en tiempo real. Yo le voy mostrando al empresario cómo se hacen esas búsquedas y cuáles son los parámetros a tener en cuenta para hacer lo que comúnmente denominamos revisión de antecedentes, ¿cierto? Y el empresario ahí se va dando cuenta de la información que la superintendencia nos va expidiendo respecto de esos antecedentes que pueden ser, digamos, obstáculos para el registro de su marca. En esa misma sesión, si los resultados de la superintendencia los vemos favorables, empezamos a hacer una lista de chequeo de cuáles son los documentos, el logo, en qué tipo de archivo, es decir, toda esa parte ya de trámite que el empresario tiene que tener listica para cuando nos vayamos a la superintendencia a decirle, señor superintendencia, aquí registramos la marca. Entonces, la segunda fase es esa fase de revisar y hacer una lista de chequeo muy rigurosa en donde tengamos claro que todos los documentos, que toda la información que la superintendencia nos pide para hacer un registro, la tenemos y la tenemos bien, ¿cierto? Entonces, esto va desde certificado de Cámara de Comercio, declaración del contador, tener la etiqueta en el archivo que corresponde, tener completo el formulario, crear el usuario en la plataforma de la superintendencia, hacer una sesión muy didáctica para que el empresario sepa cómo acceder a ese usuario, cómo consultar, en fin. Y tenemos una última fase, una fase final, que es para, en el caso de las marcas, hacer la presentación ante la superintendencia. Entonces, en esta fase ya, digamos, ya hemos creado el usuario, ya hemos hecho todos estos pasos previos y lo que hacemos es el acompañamiento en el paso a paso al empresario para garantizar que no se presentan errores o minimizar la posibilidad de los errores en la presentación de esa solicitud de registro de marca. Entonces, radicamos todos los documentos, hacemos el paso a paso del trámite, finalizando, pues la idea es que al finalizar la sesión, pues ya tengamos el radicado de la superintendencia y la constancia expedida por la superintendencia respecto de la radicación del trámite. Como les decía Lina, si bien las sesiones, pues la parte más didáctica y de acompañamiento directo y de interacción directa con el empresario se desarrolla en esas etapas que les acabo de comentar. Nosotros desde la Cámara seguimos haciendo el seguimiento al proceso porque no tendría sentido decirle al empresario, bueno, ya radicó, entonces espérese a que la superintendencia lo notifique. No, hacemos el acompañamiento y la vigilancia del expediente hasta que el empresario es notificado por parte de la superintendencia de una decisión definitiva respecto de su registro. Ese ya es un acompañamiento. A veces los empresarios son más activos y entonces ellos, como aprenden dentro de la formación dual, hacer las consultas a través de su usuario, a veces ellos mismos la hacen y me llaman veces y la María, vi esto en la plataforma o me llegó esto al correo electrónico. Otros, digamos, están muy embolatados en su día a día empresarial y comercial y yo me encargo de hacer las revisiones y de informarles directamente o a través de la oficina de afiliados de lo que va pasando con su trámite de marca. Esas son como las etapas que agotamos desde la formación dual. Gracias, Cecilia. Tenemos acá una pregunta ya para dar, ya para finalizar y la hace la señora María Arteaga. Ella pregunta, si yo he trabajado 30 años, me imagino, con una marca sin registro y otra persona registra la marca hace 5 o 10 años, ¿ahí qué pasa? Ok. En ese caso, el derecho sobre la marca lo obtiene la otra persona que registró la marca. Tenemos, señora Arteaga, en Colombia una situación que la voy a describir con una frase muy de abogados y es,
En el mundo de las marcas, el primero que está en el tiempo es el primero en el derecho. Es decir, si yo llego a la superintendencia, pido que me registren la marca hoy y me la conceden, yo fui la primera que fue y pidió y a mí es a la primera, a mí es a la que me la dan. Si hay, como en el caso que usted nos plantea, otra persona que la estaba usando con anterioridad a mí, desafortunadamente la superintendencia no reconoce ese uso previo, porque en Colombia el derecho se obtiene con el registro. Entonces, en ese caso, que ha pasado y pasa con frecuencia, el registro y el derecho lo tiene quien primero va a hacer obtiene el registro. Y gracias, Cecilia. Y tengo una pregunta. Persona registra la marca hace 5 o 10 años. ¿Ahí qué pasa? Cuando se registra la marca, su periodo de exclusividad son más de 10 años. Son máximo 10 años. Correcto, correcto. Los registros de marca tienen una vigencia que es de 10 años, renovables, porque tú una marca la puedes registrar, la puedes renovar todas las veces que quieras. Es dentro de los 6 meses anteriores a que se venza, a que se cumplan los 10 años, uno presenta una solicitud ante la Superintendencia de Industria de renovación de registro de marca y existen marcas centenarias, o sea, pues Coca-Cola, eh, bueno, existen marcas aspirina, existen marcas que son centenarias y que se van renovando eh, cada 10 años. Los 10 años además es un periodo que es internacional. Ya muy poquitos países tienen marcas que duran 15 años porque es un mandato de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Entonces, a nivel internacional es el mismo periodo de vigencia que tenemos acá en Colombia y se renuevan, como les digo, dentro de los 6 meses anteriores a su vencimiento. Cecilia, no tenemos más preguntas. Yo te doy las gracias por habernos acompañado en este espacio y a los empresarios, por supuesto, por conectarse. Sabemos pues que es un día laboral y que pues llegan a sus casas a descansar. Entonces, gracias por sacar este espacio en su agenda para conectarse con nosotros. Darles las gracias a Cecilia y esperamos que pueda contactar a sus promotores, Nicolás, Sebastián, Marisabel, David, para que puedan solicitarles una consultoría en formación dual en marca, en propiedad intelectual. Entonces estaremos atentos pues a poderlos atender a todos los empresarios. Les habló Lina García, yo soy la directora de afiliados, con mucho gusto en lo que los pueda atender y prográmense para la agenda que tenemos para este mes, que se las estaremos enviando en estos días de la semana. Cecilia, muchas gracias, que tengas una feliz noche y una feliz noche para todos. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos. Feliz noche.